Gimnasio Campestre Gega, que les habla licenciado Edwin Ángel Duarte. Este video está dirigido para los estudiantes de grado décimo, la asignatura química, y el tema que vamos a desarrollar es de la reacción química. Vamos entonces a definir qué es una reacción química. Esta definición es bastante concreta, bastante puntual. Dice, es el proceso mediante el cual dos o más sustancias llamadas reactivos se transforman para formar otras sustancias llamadas productos. Es decir, que se van a dar una transformación de tipo atómica, ¿sí? Se van a reorganizar sus átomos, los enlaces químicos que unen estos átomos para formar nuevas sustancias. Unas sustancias químicas llamadas reactivos se reorganizan, se transforman para formar otras sustancias químicas nuevas, diferentes, llamadas productos. Es importante tener claro también este concepto que aparece aquí, el de ecuación química. Entonces, vean, una ecuación química es la representación gráfica o escrita de lo que ocurre durante una reacción química. Una cosa es la reacción que se está dando realmente en la materia, cómo están interactuando esas moléculas, esas sustancias para formar otras sustancias nuevas, pero yo cómo represento eso, digamos, en el cuaderno, en el tablero, de manera escrita, ¿cómo lo puedo representar? Entonces a esa representación de lo que ocurre en una reacción química se le llama ecuación química. Y la ecuación química consta de diferentes partes. Aquí en la imagen la podemos ver. Entonces en la primera parte, a este lado, se ubican los reactivos, son las sustancias que van a reaccionar, por lo tanto se llaman reactivos. Y a la siguiente parte, en el siguiente lado, se ubican los productos, lo que se forma una vez han reaccionado los reactivos. En este ejemplo en particular, tenemos dos átomos de cloro que reaccionan con dos átomos de hidrógeno para formar dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, dos átomos de cloro reaccionan con dos átomos de hidrógeno para formar dos moléculas de ácido clorhídrico. Esta flecha me está indicando el sentido de la reacción, aunque ya vamos a ver un poco más a explicar las partes de una ecuación química. Entonces vamos a hablar de las partes de una ecuación química, para lo cual vamos a utilizar el siguiente ejemplo, la siguiente ecuación. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer la ecuación química para tener claro cómo se lee y pues obviamente también posteriormente para saber cómo se escribe. Entonces primero cómo se lee, dice dos moléculas de clorato de potasio en estado sólido reaccionan en presencia del óxido del manganeso, para formar dos moléculas de cloruro de potasio en estado sólido y tres moléculas de oxígeno en estado gaseoso. ¿Listo? Vamos entonces a empezar a ver esas partes. La primera, el coeficiente, es este número que aparece al inicio de cada fórmula química. El coeficiente me está indicando la cantidad de moléculas que tengo de cada compuesto. En este caso tengo dos moléculas de clorato de potasio. También aparece la fórmula química, como la ven ahí, la de clorato de potasio. Me está indicando los elementos químicos presentes en el compuesto. En este caso tenemos potasio, cloro y oxígeno. Un átomo de potasio, un átomo de cloro y tres átomos de oxígeno. Esa es la fórmula química. También aparece este numerito pequeño que es el subíndice. El subíndice me indica la cantidad de átomos que tengo de cada elemento. Como les decía, en el potasio tengo solo uno, si no aparece ningún número, yo doy por entendido que es 1. En el cloro no aparece ningún número, entonces también doy por entendido que es 1. Mientras que al lado del oxígeno aparece un 3. Ese 3 me está indicando que tengo en total 3 átomos de oxígeno. ¿Listo? Ese es el subíndice, números pequeños que aparecen al lado derecho de cada elemento, de cada símbolo de cada elemento, y me indica la cantidad de átomos que tengo de dicho elemento. También vamos a encontrar una flecha. La flecha en la ecuación química me indica el sentido de la reacción. ¿Listo? Entonces acá decimos que o sea, las dos moléculas de clorato de potasio van a formar lo que está aquí. ¿Listo?
Entonces, este es el sentido en el que se da la reacción. ¿Qué más encontramos? Encontramos el catalizador. En algunos casos, pues bastante específicos, vamos a encontrar un catalizador que es una sustancia química que se requiere, que se necesita para que se dé la reacción. ¿Listo? Si no hubiera este óxido de manganeso, esta reacción química no se daría. ¿Listo? Él realmente no va a intervenir aquí ni aquí. Simplemente tiene que haber presencia de este compuesto químico llamado catalizador para que la reacción química se dé. Este es un ejemplo bastante particular donde aparece catalizador. En los otros ejemplos que vamos a ver no va a aparecer catalizador. ¿Listo? ¿Qué más encontramos entonces en una ecuación química? El estado. Entonces, aquí al lado de cada fórmula química encontramos una letra y que se encuentra entre paréntesis. Esa letra me está indicando el estado de agregación en el cual se encuentra el compuesto. En el caso del clorato de potasio está en estado sólido. En el caso del cloruro de potasio también se encuentra en estado sólido, mientras que el oxígeno se encuentra en estado gaseoso, por eso se encuentra la G, es la inicial del estado, sólido, líquido y gaseoso. En este ejemplo, ninguna de las sustancias se encuentra en estado líquido, pero puede darse el caso que la sustancia se encuentre en estado líquido, por lo tanto va a aparecer una L minúscula entre paréntesis. ¿Listo? También encontramos este símbolo positivo, este más, que me indica que se formaron dos productos. Se formó el cloruro de potasio y se formó el oxígeno. Entonces fueron dos productos diferentes, por lo tanto están separados por el signo más. De pronto, si ustedes recuerdan algo del álgebra, me indica que cuando aparecen signos positivos, cuando aparecen más o menos, en este caso más, estamos hablando de términos independientes. Lo mismo se aplica aquí para las ecuaciones químicas. Cuando aparece un más, estamos hablando de compuestos químicos diferentes. Por un lado, el cloruro de potasio en estado sólido y por el otro lado, el oxígeno en estado gaseoso. ¿Listo? Bueno, entonces ya para finalizar vamos a explicar brevemente la actividad de esta sesión. Escriba la ecuación química de las siguientes reacciones. Yo les doy la reacción química y ustedes tienen que escribir la ecuación, ¿cómo quedaría? Entonces, obviamente, pues primero doy un ejemplo para que después ustedes desarrollen los ejercicios. En el primer ejemplo vamos a leerlo con detenimiento, con calma, vamos a explicarlo lo mejor posible para que quede bastante claro este tema. Entonces, una molécula de óxido de sodio, aquí como ustedes pueden ver, aparece la fórmula química del óxido de sodio. ¿Listo? En estado sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico, acá aparece la fórmula química del ácido clorhídrico. En estado líquido para formar dos moléculas de cloruro de sodio, aquí está la fórmula química de cloruro de sodio. En estado sólido y una molécula de agua, una fórmula bastante conocida, en estado líquido. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo quedaría escrita esta fórmula química si la pasamos a una ecuación química. Entonces quedaría de la siguiente manera. Aquí está. Entonces retomemos. Una molécula, entonces cuando decimos que es una sola molécula, aquí no ubicamos ningún número. Si fuera un número diferente a 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de ahí para adelante un número diferente a 1, sí tengo que poner el número. Si es 1, como en el caso del ejemplo, una molécula, pues aquí no ubico nada. ¿Listo? Entonces me dice que una molécula de óxido de sodio. Entonces tomo la fórmula química del compuesto del reactivo y la escribo. En estado sólido, entonces me está diciendo que ese óxido de sodio se encuentra en estado sólido. Entonces, para saber, para identificar en la ecuación química que está en estado sólido, entre paréntesis le pongo la S, que es la inicial de sólido. Entre paréntesis. Reacciona, entonces cuando acá me dice el término reacciona, ya sé que eso va con un más, porque esta va a reaccionar con esta. ¿Listo? Entonces ahí va separado por el más. Reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico. Dos moléculas de ácido clorhídrico. Entonces tengo dos. Ahí sí tengo que poner la cantidad de moléculas. En este caso son dos moléculas de ácido clorhídrico. Copio la fórmula química. Me está diciendo que el ácido clorhídrico está en estado líquido. Ah, pues fácil. Entre paréntesis pongo la L minúscula, que es la inicial del estado líquido.
para formar, entonces acá cuando me está diciendo que es para formar, pues ahí es donde va la flechita, para formar dos moléculas, entonces ahí sí van las dos moléculas de cloruro de sodio, ahí ya está la fórmula química, solo es escribirla. Y hay que agregar en qué estado se encuentra el cloruro de sodio, pues en estado sólido. Aquí entre paréntesis pongo la S que me indica que está en estado sólido. Y este I pues lo represento aquí con el más porque me está formando no solo cloruro de sodio sino también agua. Entonces agua en estado líquido. Mire que es solo una molécula de agua, por lo tanto aquí no voy a poner ningún número. Si es un número diferente, como en el caso del ácido clorhídrico 2, pues lo pongo. En el caso del cloruro de sodio 2, lo pongo. Pero aquí me está diciendo que es solo una molécula de agua en estado líquido. ¿Listo? De esta manera quedaría escrita esa ecuación. Esto es una manera bastante práctica, bastante sencilla de representar lo que se está dando en una reacción química. Entonces una ecuación química me permite representar lo que ocurre en una reacción química. Y aquí le dejo los 3 ejercicios muy sencillos para que ustedes los solucionen. Escriban la ecuación química de las siguientes reacciones químicas que vamos a explicar. Entonces, el primer ejercicio dice que 4 moléculas de hierro, entonces ya saben dónde va el 4 y el hierro, entonces acá 4 de hierro, en estado sólido, ahí entre paréntesis tiene que poner la S, reacciona con 3 moléculas de oxígeno, ahí ya está el oxígeno, muy sencillo, siempre va con este 2 pequeño, en estado gaseoso va con la G entre paréntesis, para formar 2 moléculas de óxido férrico, entonces cuando me dice para formar, ahí es donde va la flecha, ¿listo? Y 2 moléculas de óxido férrico, solo se forma un producto, si ve que no me están nombrando más, entonces después en los productos no va separado por más. Entonces 2 moléculas de óxido férrico, acá está la fórmula, en estado sólido, ya me está diciendo en qué estado se encuentra. Segundo punto, 2 moléculas, entonces ya sé que ahí va un 2 de primeras, del óxido de mercurio, acá está la fórmula química del óxido de mercurio en estado sólido, me estaba diciendo también el estado, se descompone, ahí cuando me dice que se descompone es ahí donde va la flechita, ¿listo? Porque este se va a descomponer en sus 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos? Pues 2 moléculas de mercurio, símbolo químico del mercurio, en estado líquido, es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, y una molécula de oxígeno. Siempre está la fórmula química con el 2 pequeño, no se les olvide, y pues casi siempre el oxígeno se libera como gas. En el tercer y último ejercicio dice que una molécula de metano, fórmula química del metano, se encuentra en estado gaseoso, reacciona con 2 moléculas de oxígeno en estado gaseoso para formar una molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso y 2 moléculas de agua también en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces estos 3 ejercicios son los que tienen que representar ustedes, estas 3 reacciones químicas son las que tienen que representar ustedes mediante una ecuación química. Muchas gracias.